Cuando Brad Pitt y Angelina Jolie se conocieron en 2003 en el rodaje de Señor y Señora Smith, ninguno de los dos imaginaba la cadena de acontecimientos que se desencadenaría. En aquel entonces, Brad aún estaba casado con Jennifer Aniston y Angelina acababa de divorciarse de Billy Bob Thornton. La química entre ellos en el set atrajo la atención de los medios, convirtiendo cada mirada, cada entrevista y cada momento en objeto de especulación sensacionalista. Para 2005, cuando Brad y Jennifer finalizaron su divorcio, el mundo ya había construido una narrativa. Cuando Brad fue fotografiado con Angelina y su hijo Maddox en Kenia, esa historia se convirtió en algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos podía controlar. Durante la década siguiente, Brad y Angelina formaron una familia que cautivó al mundo entero. Adoptaron a Maddox de Camboya, a Sahara de Etiopía y a Pax de Vietnam antes de tener 3 hijos biológicos. Shiloh nació en 2006 y los gemelos Knox y Viven en 2008. Su hogar se convirtió en un símbolo de diversidad y unidad, y los medios los catalogaron como la Carraspeo, familia global modelo de Hollywood. Pero lo que desde fuera parecía la perfección a puerta cerrada se volvía cada vez más frágil. Entre las exigencias de la fama, la presión de criar a 6 hijos en distintos continentes y la constante atención mediática, las grietas comenzaron a hacerse visibles mucho antes de que fueran evidentes para el público. En 2008, Brad y Angelina compraron Chateau Miral por $28 millones, una tranquila finca francesa que sirvió de refugio familiar y cuna de su exitosa marca de vinos Miral. Vivieron allí durante 6 años criando a sus hijos y cuidando el viñedo. En 2014, celebraron una boda íntima en la propiedad a la que solo asistieron amigos cercanos y sus hijos. Por un instante fugaz pareció un raro momento de estabilidad en un mundo turbulento. Pero apenas 2 años después, todo se derrumbó. Angelina solicitó el divorcio en septiembre de 2016, alegando diferencias irreconciliables, y lo que antes había sido una familia unida se convirtió rápidamente en el centro de una de las separaciones más dolorosas que Hollywood jamás haya visto. El incidente del avión y el derrumbe de una familia. El punto de inflexión llegó pocos días antes de que Angelina solicitara el divorcio. En un vuelo privado de Francia a Estados Unidos, en septiembre de 2016, ocurrió un incidente que desataría una tormenta mediática internacional y redefiniría la imagen que el mundo tenía de Brad Pitt como padre. Según documentos presentados posteriormente por el equipo legal de Angelina Breed, había estado bebiendo en el avión y una discusión verbal derivó en lo que ella describió como agresión física. Su hijo mayor Maddox, de 15 años en ese entonces, intentó intervenir. Lo que sucedió después sigue siendo objeto de controversia. Pero Angelina afirmó que Brad agarró a Maddox por el cuello durante el altercado. Fuentes cercanas a Brad negaron rotundamente este detalle. Sin embargo, la sola acusación bastó para que interviniera el gobierno federal. Dado que el incidente tuvo lugar en espacio aéreo internacional, el FBI inició una investigación inmediata. Simultáneamente, el Departamento de Servicios para Niños y Familias de Los Ángeles comenzó su propia investigación sobre la seguridad de los menores. Durante varias semanas, la vida de Brad se convirtió en una sucesión incesante de entrevistas, evaluaciones y visitas supervisadas. Ambas agencias concluyeron, finalmente, que no había pruebas suficientes para presentar cargos penales. Angelina no insistió en el caso, pero cuando las investigaciones terminaron, el daño ya estaba hecho. Su reputación quedó destrozada en los medios y la frágil confianza familiar se rompió irremediablemente. En los meses siguientes, una orden judicial provisional otorgó a Angelina la custodia principal de los 6 hijos.
A Brad se le concedió un régimen de visitas, pero bajo estricta supervisión. Esta decisión buscaba proteger a los menores. Sin embargo, aquello marcó el inicio de una batalla por la custodia que duró 8 años y que tuvo un profundo impacto emocional en cada miembro de la familia. Lo que antes había sido un hogar unido, ahora se encontraba fragmentado con la especulación pública cada vez más fuerte y agresiva. A pesar de que las investigaciones lo exoneraron de cualquier delito, Brad guardó un profundo silencio que duraría años. Más tarde admitió que recurrió a la sobriedad en 2016, reconociendo que su comportamiento en aquel vuelo se había convertido en un punto de inflexión, no solo legalmente, sino también emocionalmente. La familia que antes se mostraba unida en las alfombras rojas, ahora estaba dividida por el resentimiento, la distancia y un dolor silencioso. Los hijos le dieron la espalda. A medida que la batalla por la custodia se prolongaba durante meses y años, las heridas más profundas no provenían de los tribunales ni de los titulares. Surgieron del creciente distanciamiento de Brad con los 6 hijos, a quienes solía llevar en hombros por las alfombras rojas. Maddox, el mayor, fue el primero en alejarse. En 2021, testificó ante el tribunal con declaraciones que, según se informó, no eran favorables a Brad. Y según los reportes expresó en privado que ya no lo consideraba su padre. Aunque Angelina nunca lo confirmó públicamente, documentos filtrados sugirieron que Maddox había considerado cambiarse legalmente el nombre a Maddox Jolie, una ruptura simbólica del vínculo que había definido los primeros años de la paternidad de Brad. Pax, ahora también adulto, reaccionó con aún más vehemencia. En 2020, publicó un mensaje en su cuenta privada de Instagram calificando a Brad de persona horrible y afirmando que los niños temblaban cada vez que él entraba en la habitación. Aunque la publicación se eliminó rápidamente, su contenido se difundió por internet y reveló heridas emocionales que arrastraba desde hacía años. Entre 2023 y 2024, Pax sufrió 2 incidentes de tráfico que, según se informó, le provocaron inestabilidad emocional, lo que motivó una estrecha vigilancia en su domicilio. Algunos observadores notaron que el peso del conflicto familiar le había afectado de maneras que no eran evidentes para el público. Luego llegó Shiloh la niña, que alguna vez fue vista como el símbolo viviente del amor de Brad y Angelina. En mayo de 2024 solicitó eliminar Pete de su nombre y adoptar a Shiloh Jolie, decisión que fue aprobada por el tribunal en agosto de ese mismo año. Su representante legal declaró que el cambio se produjo tras una serie de acontecimientos personales y medios internacionales. Lo describieron como la señal más clara de a quién era leal. Para 2024, Viven ya figuraba en los créditos como Viven Jolie mientras trabajaba junto a su madre en la producción de Broadway de The Outsiders. Knox, aún menor de edad, permaneció alejado del escrutinio público, pero incluso él no había sido visto públicamente con Brad durante años. Durante todo este tiempo, Brad guardó silencio y nunca respondió a las acusaciones de sus hijos. Según fuentes cercanas a su equipo legal, solicitó repetidamente sesiones de terapia familiar, algunas de las cuales se llevaron a cabo bajo supervisión profesional, pero ninguna duró mucho. La distancia emocional se había vuelto demasiado grande y la familia, antes tan unida, se había convertido en una constelación de individuos cada vez más alejados, cada uno con su propia versión de la verdad. La guerra de $500 millones. Si las batallas emocionales destrozaron a la familia, la guerra financiera convirtió su separación en uno de los conflictos legales más complejos que Hollywood haya visto jamás. El Castillo Miral, otrora,
La tranquila finca francesa donde se casaron en 2014 se convirtió en el epicentro de años de litigio. Tras la solicitud de divorcio en 2016, Brad mantuvo inicialmente el 60% de la propiedad a través de su empresa Mondo Bongo, mientras que Angelina conservó el 40%. Más tarde, él le transfirió el 10% para que pudieran compartirlo a partes iguales como marido y mujer. Durante un tiempo, Miraval simbolizó la unidad, pero tras el fracaso del matrimonio se convirtió en un campo de batalla. En 2021, Angelina vendió toda su participación a Tenut Delo, propiedad del multimillonario ruso Yuri Shefler, sin informar a Brad. Él se había opuesto durante mucho tiempo a trabajar con Stoley Group y, según la demanda que presentó a principios de 2022, tenían un acuerdo verbal que requería el consentimiento por escrito antes de que cualquiera de las partes vendiera sus acciones. El equipo de Brad calificó la venta de Angelina como deliberadamente hostil, acusándola de intentar perjudicar las operaciones de Miraval y su capacidad para dirigir el negocio. Angelina respondió de inmediato. Argumentó que Brad se había negado a comprarle su parte a menos que firmara un extenso acuerdo de confidencialidad, diseñado, según sus palabras, para silenciarla sobre los hechos que llevaron al divorcio. A finales de 2023, el conflicto se intensificó aún más. Documentos presentados recientemente revelaron que los abogados de Angelina argumentaban que Brad era responsable de la excesiva cantidad de documentos requeridos, ya que la estaba demandando por $35 millones en daños y perjuicios. Alegando perjuicios al negocio de Miraval, el equipo de Brad insistió en que Angelina estaba ocultando documentos clave, amparándose en el secreto profesional entre abogado y cliente, alegando que estaba abusando de dicho privilegio para ocultar pruebas cruciales. Angelina respondió en sus propios documentos que tras la separación le había cedido a Brad el control y la residencia plena de las casas familiares en Los Ángeles y Miraval, con la esperanza de calmar las tensiones durante un periodo traumático. Sin embargo, se enfrentó a años de creciente presión legal. Para 2024, la disputa por la bodega se había convertido en un complejo caso internacional que involucraba la legislación corporativa luxemburguesa, acusaciones de mala fe y solicitudes de más de 22 documentos en disputa. A medida que se acercaba la audiencia del 17 de diciembre, ambas partes se acusaban mutuamente de mala fe. Lo que antes había sido un refugio para su familia, ahora se erigía como un monumento a todo lo que había salido mal. $500 millones en propiedades, atrapados en una guerra que ninguna parecía dispuesta a terminar. El silencio se rompió tras 8 años. En mayo de 2025, Brad Pitt hizo algo que había evitado durante casi una década. Finalmente habló. El 28 de mayo apareció en la portada de GQ, concediendo la primera entrevista en profundidad desde que Angelina solicitara el divorcio en 2016. Durante años, su única presencia pública se había limitado a fotos silenciosas de los paparazzi y declaraciones cuidadosamente redactadas por sus abogados. Pero en esta entrevista, Brad afrontó el fin de su matrimonio, las batallas legales y la distancia entre él y sus hijos con un tono tranquilo, casi impasible. Confirmó que el divorcio se finalizó legalmente en diciembre de 2024, calificándolo simplemente como algo que había que hacer. Y cuando se le preguntó por qué guardó silencio durante tanto tiempo, respondió sin rodeos: no le veía sentido a hablar cuando todo era un caos. El silencio era la única manera de evitar que las cosas empeoraran. Por primera vez reconoció públicamente el creciente distanciamiento de sus hijos. No los nombró individualmente, no culpó a nadie y no se defendió de sus duras palabras. En cambio dijo en voz baja:
Siempre estaré aquí si necesitan a su padre. No fue una súplica ni una disculpa, sino más bien una resignación ante una realidad que ya no podía cambiar. Nadie se casa pensando que sus hijos le darán la espalda, añadió, una frase que quedó grabada en la entrevista como una herida que aún sangra. Evitó el incidente en sí, evitó las recriminaciones, evitó acusar a Angelina de nada. En cambio dijo, ¿qué pasó, pasó? Brad también reveló que había estado completamente sobrio desde 2016, describiendo su vida actual como una centrada en la meditación, la lectura, el trabajo tranquilo y la escultura. Habló como un hombre que se había alejado del mundo, no derrotado, sino agotado. Una fuente cercana a Angelina comentó que ella se sentía aliviada. Brad finalmente reconoció que el divorcio había terminado y ella no tenía interés en responder. La reacción del público fue dividida. Algunos admiraron su autocontrol, otros dijeron que seguía eludiendo la responsabilidad. Pero para Brad la entrevista parecía menos un regreso triunfal y más un capítulo final, un último intento por recuperar su voz en una historia que había resonado sin él durante demasiado tiempo. Tras la tormenta comienza una nueva vida, después de años de conflicto, escrutinio público y batallas legales. Brad Pitt vive ahora una vida muy distinta a la que tenía cuando su familia aún estaba unida. Profesionalmente sigue siendo una figura influyente en Hollywood. Su productora Plan B continúa siendo una de las fuerzas creativas más importantes de la industria, responsable de películas ganadoras del Oscar como 2 Years a Slave, Moonlight, The Big Short y Women Talking. Se espera que a finales de 2025 Brad regrese a la pantalla con una película de Fórmula 1 de gran repercusión producida por Apple Studios, su primer papel protagonista importante en años. El proyecto, creado en colaboración con Lewis Hamilton, ha sido descrito por expertos del sector como el intento más ambicioso de Brad por reinventarse desde Ad Astra. Pero fuera de los estudios, su vida es notablemente más tranquila. Brad ahora pasa la mayor parte del tiempo en su finca de Santa Bárbara, donde esculpe y cultiva su jardín, lee y disfruta de la soledad. Ha preferido la privacidad a la fama, la soledad a los titulares mediáticos. En 2025 surgieron rumores de que Brad estaba comprometido con la diseñadora de joyas suiza Enes de Ramón. Se les vio juntos por primera vez en 2022 y a principios de 2025 varias fuentes confirmaron que él le había propuesto matrimonio con una ceremonia privada en Europa prevista para finales de año. Aunque Brad no se ha pronunciado públicamente sobre el compromiso, sus allegados afirman que es la primera vez desde su divorcio que permite que alguien entre en su vida emocionalmente. Mientras tanto, Angelina Jolie continúa trabajando a nivel mundial como cineasta, productora y activista humanitaria. Su hija Vivian colabora con ella en la producción de Broadway de The Outsiders, lo que marca un nuevo capítulo profesional para madre e hija. Angelina ha declarado que ni ella ni sus hijos han regresado a Mirabal desde los dolorosos acontecimientos que rodearon el divorcio y que sigue centrada por completo en su estabilidad y bienestar. Maddox vive en Corea del Sur, Pac se mantiene alejado del ojo público y Shiloh y Vivienne han dejado de usar el apellido Pitt. Para Brad, estas realidades pesan como un dolor silencioso. Recordatorios de lo que sigue roto a pesar del cierre legal. Después de 8 años de silencio, habló. Pero la distancia que los separa de los niños a quienes una vez quiso tanto sigue siendo la única verdad que no puede cambiar. 8 años de silencio finalmente terminaron. Sin embargo, las heridas que quedaron podrían tardar mucho más en sanar. Brad Pitt ha hablado. Las batallas legales están llegando a su fin, pero la distancia dentro de su familia sigue siendo una incógnita que solo el tiempo podrá resolver. ¿Qué opinas? ¿Podrán las relaciones tan fracturadas encontrar alguna vez una salida? Si esta historia te pareció significativa, no olvides darle me gusta al video.
suscribirte y activar las notificaciones para recibir más historias emotivas como esta. Gracias por ver.